Usted me avisa para lo de compartir. Ya estamos en vivo. Ya nos encontramos en vivo, conectados con ingeniero Julián Sastre. Es una persona que se presenta por sí misma. Ha habido bastante expectativa en la página, en los contactos, por la intervención que va a tener usted en nuestro foro. Los Pues saludamos de aquí, desde Bolivia, muy afectuosamente. encantado de estar porque me encanta Bolivia. Como ya saben, que tengo muchos amigos y hasta familias, casi familias. Y por supuesto, encantado de participar en este evento. Estamos aquí para construir y de llenarnos herramientas que nos permitan avanzar y superar esta situación. Excelente. Pues nada, yo dispuesto Así. a lo que haga falta. Bueno, rápidamente, sin más preámbulo, le dejo los controles para escucharlo atentamente. Nuestros conductores estarán contentos de poder escucharlo. Pues voy a proceder a compartir la pantalla porque tengo una pequeña presentación. Aquí la tengo. Bueno, pues por si alguien no me conoce del todo, pues soy Julián Sastre, doctor ingeniero civil. Soy el presidente del Instituto de Movilidad, que ahora es bastante conocido por la serie de reporteros de movilidad que vamos recorriendo las ciudades y también por el Congreso Mundial, el primer Congreso Mundial Online de Movilidad Sostenible, COMUS 2020, que ha sido muy recientemente celebrado, ¿no? Voy a hablar de transporte y movilidad tras el coronavirus. Y para empezar, lo primero que voy a mostrar es unas breves imágenes de contexto, ¿no? Esta de la izquierda es precisamente de la gripe española, la llamada gripe española, aunque no venía de España, pero bueno, llegó a España. Y en 1918, hace 100 años prácticamente, y también entonces hubo una fuerte epidemia, una pandemia que obligó a llevar mascarillas y a usar con mucho cuidado el transporte público. Con esto, y transporte colectivo. Con esto lo que quiero decir es que las cosas, también luego pasamos en España una guerra civil, solo decir que las cosas pasan y a lo mejor vuelven a ser como antes, pero a lo mejor algunas cosas cambian. Aquí a la derecha vemos una imagen en la que se ven unos peajes en Perú en los que se está dejando de pagar. Y eso preocupa porque si se deja de pagar en los peajes se está promocionando en realidad el uso del vehículo privado. Es una medida que puede ser buena provisionalmente, pero no debería de ser permanente. Aquí en la izquierda vemos una estadística de una encuesta que se ha realizado en Europa que dice que va a haber un cambio modal orientado que antes, por ejemplo, el transporte privado se usaba el 34% y puede llegar al 66% al menos en los primeros tiempos tras el confinamiento. Y esto preocupa. Luego aquí vemos una imagen en el mundo oriental, ¿no? Pues China y otros países de ese entorno que están, y Japón, están acostumbrados a ir con mascarilla, no como nos ocurre en otros lados del mundo, especialmente en el mundo latino. Por otra parte, hay algún rayo de esperanza porque se están empezando a ver imágenes como se están haciendo proyectos en los que se quita un trozo de calzada, de vía, para dedicarla a la bicicleta o a los peatones. Estamos ganando en algunos proyectos terreno a la movilidad sostenible y lo que sería bueno es que se mantuviera. Dicho estas primeras imágenes de contexto, ahora voy a hacer lo que es hacer una reflexión
en lo que se llama DAFO en España y creo que FODA en América Latina, ¿no? Voy a empezar hablando de las debilidades de la situación en la que nos encontramos cuando acabe este confinamiento, porque una cosa es el confinamiento y otra cosa es cuando acabe. Debilidades, o sea, ¿qué problemas hay propios del transporte cuando esto? Pues que va a haber una exigencia de distanciamiento sanitario en el transporte público colectivo, lo que requiere menores ocupaciones y, por tanto, más frecuencias para cumplirlo. Son exigencias al transporte público. En el transporte público colectivo de pasajeros, especialmente el urbano y metropolitano. En el transporte de mercancías aparecerán nuevos requisitos, probablemente relacionados con la logística, porque habrá exigencias sanitarias que encarecerán y complicarán el proceso de cierta manera. ¿Qué amenazas hay? ¿Qué aspectos son problemáticos que vienen no del propio transporte, sino un poquito de fuera? Pues la crisis económica. Yo creo que a todos los países nos va a afectar, especialmente a los latinos, porque en Europa, España, Italia han sido los más afectados, y en América Latina porque, bueno, al final por las circunstancias suelen afectar especialmente, ¿no? Entonces la crisis económica implicará falta de recursos para invertir o gastar en el transporte y en el urbanismo o en los espacios urbanos. Habrá un problema también de un cierto rechazo parcial al uso del transporte colectivo por el miedo, en definitiva. Y también habrá un problema que será la necesidad de recaudar de las administraciones públicas, especialmente de las municipales, porque y esa necesidad de recaudar hará que proliferen lo que llamamos terrazas o espacios de los bares para ocupar en las aceras o veredas espacio, ¿no? Porque eso, por lo menos en España, sirve para recaudar impuestos. Entonces van a ocupar espacio público y van a costa de las zonas para caminar. Y eso, pues, es otro problema que es otra amenaza que puede ocurrir para cuando empecemos con la nueva situación. Pero, sin embargo, también vamos a ser positivos y vamos a ver que hay muchas oportunidades. Por una parte, concienciación ciudadana general sobre la importancia de la salud y el problema del cambio climático y la contaminación. Creo que este periodo de pandemia, de confinamiento, nos ha hecho ser muy conscientes de de lo importante que es la salud y también de cómo baja la contaminación enormemente, cómo de repente se puede respirar mucho mejor, ¿no? Y no éramos conscientes, además, de ese problema, porque muchas veces llegas en tu propia ciudad, ni siquiera hueles la contaminación, ¿no? Parece que te tienes que cambiar de ciudad para olerla. Luego, otra oportunidad es la proliferación del teletrabajo, que parecía imposible y de repente se ha extendido, ¿no? Y también se han extendido políticas de flexibilización de los horarios, ¿no? Entonces, esto que ya estaba apareciendo, pues parece que puede impulsarse y contribuir a laminar los periodos pico de la movilidad. La prevención al contacto y los espacios públicos también ha generado una demanda ciudadana de ampliación de aceras y mejora en el mobiliario urbano. Es una oportunidad, vamos a aprovechar esta demanda ciudadana de espacio para ganar sitio para caminar. La reducción de la movilidad, consecuencia a corto plazo del coronavirus, pero también de la crisis económica, pues va a mejorar en la calidad del aire, y eso es bueno, porque estábamos con muchos problemas. Por ejemplo, en Madrid y Barcelona, las dos ciudades más grandes de España, pues estábamos por encima de los mínimos de salud, o sea, de las exigencias de salud del aire que tenía la Unión Europea. Y sin embargo, de repente, ahora está estupendamente, ¿no? Por primera vez en muchos años. También una oportunidad es la necesidad de recapitular sobre el proceso de globalización y de dependencia de productos básicos. No parece lógico que compremos un bolígrafo o una mascarilla y la tengamos que traer, una cosa que cuesta 1 euro, y la tengamos que traer desde China, ¿no? Bueno, pues a lo mejor
vamos a empezar a producir más localmente y va a ser una oportunidad para impulsar la economía local y reducir las externalidades que produce ese transporte tan lejano para cosas muy básicas. ¿Qué fortalezas también encontramos? ¿Qué oportunidades encontramos ya desde el punto de vista propio del transporte? Pues que el hecho de que sea necesario dar más frecuencias, porque hay menos ocupaciones en los transportes colectivos, se puede conseguir simplemente con los mismos vehículos, con los mismos autobuses, con los mismos minibuses. Basta con darles un carril preferente y exclusivo para ellos, porque entonces su velocidad comercial aumentará y con un solo vehículo podrás dar muchas más frecuencias. Es una fortaleza y una oportunidad. Es verdad que no existirán recursos para grandes inversiones en infraestructuras, como habíamos dicho, por la crisis económica, pero sí para cosas que pueden ser muy baratas, como el urbanismo táctico, las actuaciones puntuales, pues es precisamente esos carriles, esas ciclovías, esos espacios adicionales para el peatón, esos caminos escolares seguros, esas pequeñas cosas que hacen mucho, son muy importantes. El transporte a la demanda puede ser una solución ahora. ¿Por qué? Porque cuando hay poca demanda, a lo mejor no compensa mandar un autobús muy grande. Pues a donde haya poca demanda, a lo mejor podemos organizarla para que los pequeños minibuses vayan solo exclusivamente cuando se solicita que se vaya, ¿no? Y eso ahorra mucho coste y es una oportunidad para lo que se denomina el transporte a la demanda, que está ligado a lo que está apareciendo con el vehículo autónomo y esas posibilidades de compartir sin conductor. La bicicleta se ha visto reforzada, obviamente no es el caso de La Paz, que tiene sus pendientes y no podrá ser de puerta a puerta, sino como parte de un sistema integrado, pero la bicicleta en general en el mundo se ha visto reforzada porque se exige un transporte individual, pero es además sostenible y además saludable porque hacemos ejercicio. Con lo cual tenemos una oportunidad muy buena para promocionar la bicicleta allá donde sea especialmente interesante, ¿no? Por ejemplo, que veo clarísimo en el caso de Bolivia, pues especialmente podría ser Santa Cruz, que es una ciudad absolutamente llana con vías anchas. La necesidad ya mencionada de espacios públicos puede ser que favorezca la eliminación del estacionamiento para visitantes del área y ese espacio para el vehículo privado pues se evitaría y se podría utilizar para movilidad sostenible. Este es el pequeño análisis FODA que he querido exponer sobre las posibilidades. Entrando ya más en el transporte colectivo, mi opinión es que el transporte colectivo es un servicio público, independientemente de que luego se haga con gestión privada, pero es como el abastecimiento del agua, el saneamiento de la luz, el saneamiento o la electrificación, ¿no? Entonces requiere una planificación y un control de las administraciones públicas para que su calidad y sus prestaciones sean las adecuadas. Por tanto, también las administraciones públicas, los gobiernos, tienen que estar pendientes de este servicio público. Además, hay que tener claro que aunque ahora parezca que no, la ciudad densa y compacta con mezcla de usos y transporte colectivo, bajo esa premisa del urbanismo y movilidad, que siempre digo que es binomio inseparable, ¿no? Es la solución antes de la pandemia y creo que lo seguirá siendo a medio o largo plazo. De hecho, aquí muestro un ejemplo. Por un lado está en la izquierda la ciudad de Atlanta, que es de Estados Unidos, en la que se ve que es una ciudad difusa, expandida. Todos nos encanta tener un jardín, pero es una ciudad que ocupa con la misma población prácticamente, 2,5 millones de habitantes, frente a 2,8 millones que tiene Barcelona, y fíjense lo que ocupa Barcelona. Y no solo eso, que ocupa menos, es que, claro,
contamina 10 veces menos. Las emisiones son 10 veces menos. Entonces, la ciudad densa, compacta, con mezcla de usos y transporte colectivo es la ciudad sostenible. Y el transporte colectivo, no obstante, el transporte colectivo, a la vista de lo que ha pasado y de los recelos que hay, pues hay que trabajarlo para que desde el punto de vista de los ciudadanos, que son los clientes del transporte, que se sientan cómodos, que se sientan seguros desde el punto de vista sanitario. A lo mejor no es tanto distancia sanitaria como confianza sanitaria, seguridad sanitaria. Pues a lo mejor, por ejemplo, en España se va a exigir durante unos meses el uso de la mascarilla. Bueno, pues eso transmite. Pero a lo mejor no se puede mantener lo de que en un mismo transporte colectivo se mantengan 2 metros de distancia, porque en un minibús eso significaría llevar 3 personas escasamente, ¿no? Entonces eso no lo haría viable, porque la sostenibilidad es viabilidad social, o sea, interés social, interés medioambiental y viabilidad económica. Son 3 patas que tienen que ir unidas. Entonces, por una parte los ciudadanos, también el personal de operación, porque las personas que son los choferes tienen su riesgo y tienen que estar seguros. La infraestructura y el material rodante tienen que estar limpios, tienen que estar seguros, las paradas, las estaciones. Y tiene que haber mucha información y comunicación. Hay que explicarlo todo. Y, por supuesto, financiación. Estas soluciones en las que, como hemos dicho antes, el transporte colectivo es un servicio público, a lo mejor en este momento las administraciones públicas, como es habitual en Europa siempre, tienen que aportar su participación para que pueda ser. Y desarrollar siempre con el criterio DOT, desarrollos orientados al transporte, que lo que hagamos esté pensado en esa línea de urbanismo y movilidad con caminar, pedalear, conectar los barrios, transporte colectivo, mezclar usos, densificar, compactar e impulsar el cambio hacia un transporte colectivo de calidad. Y con esto termino mi pequeña intervención. Aquí tienen las páginas web donde pueden conectarme en cualquier caso. Gracias. Muchas gracias, Julián Sastre. Él es doctor, ingeniero civil, presidente del Instituto de Movilidad y consultor internacional que nos trae este aporte desde España. Quería comentar algo con usted. Veremos el tema de la pantalla. Muy bien. Ya estamos. Estupendo. Tenemos, bueno, las grandes ciudades, metrópolis, tienen el tema de la densidad. Y usted igual hablaba respecto a optimizar el tema del transporte respecto a la densidad que tienen las ciudades. Y más o menos hace unos 2 meses salió una propuesta desde París, un colombiano científico, Carlos Moreno, que nos hablaba de la ciudad de 15 minutos, la ciudad del cuarto de hora. Es momento de cambiar el paradigma de la ciudad moderna. Entonces nos explica en términos sencillos y nos dice que la ciudad del cuarto de hora es un concepto el cual pretende, bueno, el cual explica de que debemos acortar las distancias, cortar la distancia que uno ocupa, bueno, el tiempo que uno ocupa para llegar al trabajo o para llevar a los niños a la escuela, la distancia que ocupan, por ejemplo, los repartidores de alimentos, etcétera. Todo debería estar al alcance de más o menos 15 minutos. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, claro, eso está relacionado con uno de los principios de DOT, de desarrollo orientado al transporte, que antes mencionaba, que es la mezcla de usos. Claro, si hacemos urbanizaciones exclusivas de solo viviendas y luego hacemos polígonos o áreas comerciales e industriales que están en el otro lado de la ciudad, estamos obligando a hacer viajes motorizados
de largas distancias. Hay que tratar en lo posible, porque nada es perfecto, pero intentar que la mayoría de los viajes se puedan hacer en muchos casos de 15 minutos, bien porque el transporte colectivo es muy rápido y muy bueno, y en vías preferentes, volvemos a lo de las vías exclusivas o preferentes para el transporte colectivo, o bien porque se pueden hacer muchas actividades simplemente caminando, porque puedes ir a comprar caminando o en bicicleta, porque lo tienes cerca, o bien tienes siempre un colegio, una escuela cerca, en fin, que hay muchas actividades que estén, si consigues mezclar los usos, pues permites que muchas actividades se puedan hacer fácilmente. Si además haces teletrabajo cuando sea posible, pues también ahí favorecerá la reducción de la movilidad. Usted que conoce Bolivia, nuestro país, ¿alguna principal oportunidad que ve en este país? Bueno, claro que sí, porque yo creo que hay una cierta ya concienciación, entonces yo creo que hay muchas oportunidades. Por ejemplo, en Santa Cruz de la Sierra, que por ejemplo se está promoviendo la realización de un transporte masivo más ordenado. Todavía es incipiente, pero creo que los grandes proyectos de transporte masivo en vías preferentes además estructuran el resto. Para mí son proyectos de fachada a fachada. Hay que pensarlos como que ya que hago esto, no es solo que meta un autobús rápido por una vía, sino que reurbanizo. Hay que recuperar las aceras, las veredas, meterle el carril bici, la ciclovía. Creo que es una oportunidad. En La Paz se ha hecho un esfuerzo con el teleférico y yo creo que ahí, bueno, con todas sus cuestiones, pero creo que es un salto que se ha dado por lo menos en la conexión del Alto y del centro de la ciudad, incluso con el sur, ¿no? Creo que hay varias oportunidades. Luego hay una ciudad, por ejemplo, histórica, que me parece preciosa, que sería fácilmente adaptable a movilidad sostenible, que es Sucre. Sucre es la ciudad histórica por antonomasia, en mi opinión, de Bolivia, y tiene un entorno universitario de gente joven que podría facilitar. O sea, creo que hay bastantes oportunidades en ese sentido. Es una época de oportunidades, me quedo con ello. La oportunidad de mirarnos a nosotros mismos, de producir nuestros propios alimentos, nuestros propios insumos, vestuario, etcétera. Especialmente aquí en Bolivia, cuando la balanza comercial es entre importaciones y exportaciones es negativa, ¿verdad? Es una época de oportunidades. Yo me quedaría con esa frase. Para terminar, bueno, le mando un saludo fraterno, muy agradecido como parte del Instituto de Servicios Automotrices Bolivia. Y bueno, si usted quiere dejar un mensaje al final y su despedida, por favor. Claro que sí. Yo lo que animaría es, especialmente en Bolivia y en todas partes, pero en Bolivia, ya que estamos aquí siendo escuchados, sobre todo por este maravilloso país, que sí se puede, porque a veces dicen, no, es que en Bolivia es diferente. No, lo hemos hecho. Nosotros también en España éramos muy diferentes del resto de Europa hace 50, 60 años y lo hemos conseguido. Todos podemos conseguirlo y lo que animo es simplemente mucha voluntad ciudadana y mucha voluntad desde las administraciones públicas, desde los políticos y responsables, líderes auténticos y a trabajar que se puede. Trabajar. Por la movilidad sostenible especialmente. Así es. Bueno, muchas gracias. Habrá otra oportunidad para conectarnos y seguir compartiendo nuestros análisis, reflexiones y demás. Claro que sí. Gracias. Dios.